David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó tiempos difíciles y algunos salmos son salmos de victoria, de salmos de confianza, pero otros salmos son salmos que transmiten que David pasó por tiempos difíciles. Salmo 42, verso 5, él hace una exclamación y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David estaba declarando que su alma, no su espíritu, su alma estaba abatida, su alma en ese momento estaba turbada. Y muchos pensamientos estaban sucediendo en su mente, en su corazón, muchos sentimientos. De tal manera que en el verso 9, él exclama: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué era lo que el enemigo le decía a David? El enemigo le decía allí en el verso 10b: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo que tú dices que Dios ha dicho? ¿Dónde está? Y había una batalla mental, una batalla emocional dentro del corazón de David. Por tanto, estaba abatido y estaba turbado. Y había una batalla de pensamientos, a tal punto que pareciera que la opresión del enemigo estaba como tratando de ganar terreno en su alma para que él proclamara: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? Jesús también habló que muchas de esas situaciones podrían suceder en los hijos de Dios. En Mateo capítulo 6, en el verso 25 al 34, él habla acerca de lo que es el afán y la ansiedad, pero nos da la manera de cómo salir o derrotar el afán y la ansiedad. Cuando uno está afanado, cuando está ansioso, está de alguna manera confundido, ha perdido la paz. Él dijo que el afán y la ansiedad, esos dos elementos, perturban nuestra alma y la oprimen de tal manera que el resultado son pensamientos de turbación que nos pueden llevar a un gran abatimiento. Pero yo veo en este pasaje que Jesús da 4 soluciones para sacarnos o para vencer el afán y la ansiedad. La primera cosa que yo encuentro en este pasaje, si podemos mirarlo, Mateo capítulo 6. La primera cosa que él habla allí está en el verso 25. Y dice el Señor, Mateo 6, 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Él está enfocando que muchas de esas situaciones en las que nosotros caemos de afán y de ansiedad tienen que ver con las necesidades diarias. ¿Qué será que comemos mañana? ¿Qué será que bebemos? ¿Cómo haré para vestirme? ¿Qué será el mañana? ¿Cómo será? ¿De dónde vendrá la provisión? Yo no veo nada.
no veo de dónde puede haber una respuesta. Entonces, Él está diciendo, cuando vengan esos pensamientos, está diciéndole a los hijos, no se afanen, no se afanen. Entonces, yo creo que aquí está dando un orden de prioridades. Lo primero que Dios quiere que enfoquemos son las prioridades. Y Él allí, en este mismo verso 25, está diciendo que primero es la vida, segundo, el alimento, tercero, el cuerpo y cuarto, el vestido. Entonces el Señor está diciendo, hay prioridades en la vida. Lo primero en lo que usted debe enfocarse es en la vida. Y cuando habla de la vida, está hablando de todo lo que se refiere a la vida. Pero nosotros sabemos que es necesario que nos enfoquemos en lo que produce vida. Y hay cosas que Dios ha dejado para traer vida a nosotros. Y una de esas cosas es la palabra. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Pero ¿qué es lo que trae vida? El Espíritu Santo de Dios. Hay un orden de prioridades. Pero igualmente, en prioridad es cuidar la vida física también. Pero en segundo lugar es el alimento, lo que hemos de comer. En tercer lugar, el cuerpo. Y en cuarto lugar, el vestido. Cuando invertimos ese orden, entonces va a venir un afán y va a venir angustia. Hay algunos que lo primero que buscan es el vestido, pero la vida no la buscan. Hay otros que lo primero es su cuerpo, invierten todo en su cuerpo, pero la vida no están invirtiendo en ella. Entonces, cuando se invierte este orden de prioridad, entramos en un afán y en una ansiedad. Porque perdemos el enfoque correcto y caemos en decisiones incorrectas. Pero también el Señor habla de que a partir de estas cosas, de este orden de prioridades, hay una prioridad todavía mayor. En el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces está diciendo, lo primero, antes que todo esto, busquen el reino. Y usted dice, bueno, sí, yo busco el reino, ¿y con qué como? ¿Con qué visto? ¿Con qué me alimento? Pues que el reino trae los principios para la vida, para que no falte nada. El reino está constituido de tal manera que el caminar en los principios del reino hará que todas estas cosas vengan a la vida. Entonces, ¿cómo llamó las otras cosas el Señor? Las llamó añadidura. Y además dio una promesa. Está diciendo, si ustedes ponen por prioridad mi reino, y mi reino tiene que ver con mis principios, mis valores, mis mandatos, mi voluntad, mi propósito. Si ustedes lo hacen como primera medida, ustedes miran mi reino, pero además no solamente mi reino, sino mi justicia, aquellas cosas que provienen, que es cuando el Señor dice mi justicia, deben estar juntas, mi reino y mi justicia. ¿Por qué deben ir juntas? ¿Qué es su justicia? La justicia de Dios, no la justicia propia. La justicia de Dios proviene de un corazón recto. La justicia de Dios proviene de un corazón que renuncia. La justicia que es según Dios viene de un corazón no soberbio. La justicia que es según Dios viene de un corazón dispuesto a obedecer. El Señor, cuando vino a su ministerio terrenal,
Él sabía que tenía que obedecer y caminar como hombre y cumplir en todas las leyes que Dios había establecido para ese tiempo. Y cuando él va a ser bautizado por Juan, Juan dice: yo no le puedo bautizar, usted es mayor que yo. Antes usted es el que me tiene que bautizar a mí. Y el Señor le dice: deja para que yo cumpla toda justicia. Entonces, ¿qué es lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios es caminar no conforme a lo que es mi criterio, sino a lo que Dios dice. Porque generalmente lo que hacemos nosotros es querer acomodar el reino a mí. Acomodar la palabra a lo que yo pienso. No, es que yo creo que no es así, yo creo que es así. Esa no es justicia de Dios. La justicia de Dios es una justicia que proviene de la rectitud, que proviene de la santidad. Hay gente buscando hoy el reino, pero no tiene justicia. Hay gente buscando justicia, pero no tiene el reino. Las dos tienen que ir juntas. Por eso debemos buscar el reino y su justicia. Entonces el Señor dice: si por encima de la vida, el alimento, el cuerpo y el vestido, ustedes buscan mi reino, todas esas otras cosas les vendrán por añadidura. Todo lo demás sucederá. Todo lo demás ustedes lo tendrán. Por eso, cuando uno habla a las personas, dice: ¿y qué? ¿Uno yendo a la iglesia qué? ¿Le va a dar, va a tener trabajo? ¿Va a tener vestido? Pues sí, Señor, porque Dios lo prometió. Que si buscamos su reino, todas las demás cosas nos serán añadidas. Porque es que quien dirige el reino es el Señor de todo. Es el que puede dar, es el que puede abrir, es el que puede bendecir. Entonces buscar al reino es la mayor sabiduría y la mayor ganancia. Cuando invertimos el orden de las prioridades, primero el reino, luego la vida, luego el alimento, luego el cuerpo y luego el vestido, ese es el orden. Entonces las cosas van a fluir y todo aquello que yo anhelo y deseo van a comenzar a suceder. Pero cuando invertimos ese orden, entonces viene afán y ansiedad. Y comenzamos entonces a caminar con preocupación, con angustia. Todas estas cosas os serán añadidas. Es bueno que quiero hacer notar lo siguiente. Hay cosas que son mi responsabilidad. Hay cosas que son responsabilidad de otros. Yo no me puedo cargar con la responsabilidad de otros. Yo sí puedo orar para que el otro cumpla con su responsabilidad. Yo puedo orar porque él cumpla, pero no es mi responsabilidad. Pero hay cosas que le competen a Dios. Y si le competen a Dios, entonces descansa porque Dios lo va a hacer. No te pongas en lugar de Dios. Si Dios dijo y Él prometió, usted hace su parte, lo que le corresponde. Si el otro no hizo, pues bueno, oro para que lo haga. Pero si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Entonces hay cosas que le competen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo no debo meter la mano, no es mi competencia. Yo tengo que esperar que Él lo haga. Entonces, ¿cómo derrotar el afán y la ansiedad? Primero, establecer prioridades. La segunda cosa que yo veo es conexión. En el verso 30 dice: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno. 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que hace menguar la fe? La preocupación, el afán y la ansiedad. Entonces yo veo que la preocupación, el afán y la ansiedad nos desconectan de Dios. Es como si hiciera un cortocircuito.
Cuando Dios nos ve ansiosos, afanados, turbados, entonces Dios dice, quita su mano y espera. Y de alguna manera quedamos desconectados. Y eso le pasó a David. Comenzó a escuchar al enemigo. ¿Qué le decía el enemigo? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, como escuchó al enemigo y no a Dios, entonces dijo, mi roca, ¿por qué me has olvidado? Él se sintió desconectado. Él se sintió desconectado. Entonces, la preocupación, el afán y la ansiedad nos desconectan. Por eso Jesús dijo en San Juan 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir esto, que la única manera es estar conectados. Y la conexión es la fe. La conexión es la fe. Cuando mengua la fe, y lo que ha hecho el afán y la ansiedad es menguar la fe, porque le está diciendo hombres de poca fe, es porque se desconectaron. Los problemas, las dificultades, las angustias, hicieron un corte y quedé desconectado. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la solución para ir en contra del afán y la ansiedad? Estar conectados y entender que separados de Él nada podemos hacer. Cuando yo estoy conectado a la vid, que es Cristo, entonces fluye la vida, entonces fluye la revelación, entonces fluye el conocimiento, entonces fluye la sabiduría. Entonces yo voy a saber qué hacer. Yo voy a saber y voy a entender lo que está en el corazón de Dios. En Colosenses 2:3 dice la Escritura que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo está escondido en Cristo. Señor, no sé qué hacer. Acude a Cristo, porque ahí está la sabiduría y el conocimiento. Señor, pero ¿qué va a suceder mañana? Acude a Cristo. Además, Pablo dijo que el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, ¿qué es? Es poder pensar en la manera en que Dios piensa, en la manera en que Dios ve las cosas. Entonces, cuando estoy conectado, yo veo como Dios ve las cosas. Cuando estoy desconectado, confusión, afán y ansiedad. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo pago mañana? ¿Y qué sucederá? No, esto es una catástrofe, esto es algo terrible. ¿Dónde? ¿Qué te has hecho, Dios? ¿Me has olvidado? Hay que conectarnos. ¿Pero cómo me conecto? Yendo al Señor. Y dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Ay, Padre, estoy muy ansiosa, estoy afligida, estoy angustiado, pero yo vengo a ti a entregarte mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Echemos la ansiedad y la carga sobre Él, porque dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo nos volvemos a conectar? La palabra del Señor dice que lo que no es de fe es pecado. Y cuando yo caigo, cuando mi fe mengua, estoy entrando en el pecado que se llama incredulidad. Entonces, ¿qué tengo que decir? Señor, perdóname. Pero sí puedo decirle a Dios, enséñame lo que no sé. Permíteme ver lo que no veo. Dame la sabiduría, porque la palabra del Señor dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Cuando voy a tener una consejería, yo oro al Señor. Tú dices que yo tengo la mente de Cristo. Ahora
permíteme entender que dame esa porción de ti para entender lo que le pasa al hermano. Porque si yo entro a decir, no, es que a mí me pasó, eso no sirve. Lo que me pasó a mí. Pero ¿qué le pasa al hermano? Dios lo sabe. Y tengo que acudir a Él. Pero así es en todos los asuntos. Yo tengo que acudir a Dios. A veces las situaciones que vivimos nos llevan a veces a unos conflictos tremendos. Pero siempre tendremos que llegar a un punto. Que yo, separada del Señor, nada puedo hacer. Que por más que yo corra, que por más que yo pelee, por más que yo alterque, por más que yo medite, bueno, haga razonamientos, siempre tendré que volver a Él. Y que cada uno de nosotros nos hemos metido en las crisis más tremendas, nos hemos metido en los problemas más tremendos, hemos tomado decisiones que nos han acarreado cosas terribles, porque nos hemos separado de Él. Y las crisis nos están diciendo, vuelve a Dios, depende de Él, porque separado de Él nada puedes hacer. Vuelve al Señor. Las crisis son la evidencia de que Dios quiere que retornes a Él y que te unas de nuevo a Él, que te conectes con Él de nuevo, porque te desconectaste. A veces pensamos, yo lo puedo hacer, lo he hecho otras veces, lo vuelvo a hacer, pero generalmente hay cosas que parecen que son naturales, que así son. Me ha pasado a mí. Yo creo que es esto, pero hay decisiones que yo no puedo ser tan campante cuanto tiene que ver con propósito y con vidas. Tengo que decir, ¿qué hago, Señor? Dime qué hago, cuál es el mejor camino a tomar, cuál es la mejor decisión a tomar. Y quizás el Señor me va a decir quédate quieto, o quizás el Señor me va a dar una respuesta. Pero necesito estar conectado, necesito estar conectado. Cuando yo estoy conectado, me conecto a los tesoros de Dios. Cuando estoy conectado con Cristo, si la palabra del Señor dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, entonces mi conexión hará que yo accese a los tesoros de Dios, porque me conecté. Entonces yo puedo acceder. Le digo, Señor, necesito sabiduría. Señor, necesito discernimiento. Señor, necesito esta respuesta. Pero ¿cómo me conecto? Me conecto rindiéndome a Él. Me conecto teniendo intimidad con el Señor, buscando al Señor en oración. Jamás pensemos que los pensamientos de Dios son iguales a los nuestros. Siempre tenemos que renunciar a lo nuestro. ¿Para qué? Para recibir lo de Él. Siempre tenemos que renunciar a mis propios argumentos para recibir de Él. Conectarme. Es decir, Señor, lo que yo tengo no ha servido para nada, pero necesito lo tuyo. Tiempo con Dios, búsqueda de Dios, en oración, pidiendo perdón, renunciando a las maneras de pensar y diciendo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, enséñame lo que no sé, revélame lo que no puedo ver, dame el discernimiento de lo que no puedo comprender. Entonces vendrá esa conexión. En Marcos 3:19, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que los afanes de este siglo ahogan la palabra. Y la verdad es que cuando el mundo de hoy nos está exigiendo muchas cosas para hacer, el mundo de hoy nos exige hacer y hacer y hacer y hacer, y la gente está como Marta, turbada y afanada. Muchos afanes. Pero dice esta parábola que los afanes de este siglo ahogan la palabra. ¿Por qué ahogan la palabra? Porque no hay tiempo de meditar.
¿Por qué se ahoga la palabra? Porque no hay tiempo de leer la palabra, no hay tiempo de orar. Y entonces la palabra queda ahogada. Y entonces estamos confundidos, estamos afanados y estamos turbados. Entonces el segundo remedio para el afán, la ansiedad, la preocupación, es conectarnos con la fuente. Y la fuente es Cristo, la fuente de la sabiduría, del conocimiento, la fuente donde están escondidos todos los tesoros, es Cristo mismo. En tercer lugar, la tercera cosa para vencer el afán, la ansiedad y la preocupación es la valoración. La valoración. En el verso 26 dice la palabra: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? En la casa donde me pasé, le pedí al Señor que me permitiera estar cerca de un parque, y me lo dio exactamente así como le pedí al Señor. Las ventanas de la sala dan a árboles, a muchos árboles. Entonces me siento en la mesa del comedor a desayunar y miro los pajaritos. Ya les puse banano, les puse de todo. Entonces esos son multitud, 6 clases de pájaros allí. Bueno, yo les pongo eso, pero yo me pregunto, ahora pues yo llegué y les puse eso, pero ¿de qué se han alimentado? Dios los ha alimentado, y son multitudes de pajaritos, y Dios los alimenta. Entonces dice: miran las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Creo que uno de los problemas de la afán, la ansiedad, de la preocupación, la turbación, es que a veces no conocemos nuestro valor. No hemos pensado que si Dios cuida de estos animalitos tan pequeños, Él va a cuidar de mí. Muchas veces mentalmente o emocionalmente estoy pensando que otros valen más que yo. Entonces Dios sí le responde a fulano, Dios sí le responde a sutano, pero es que yo no tengo valor. Además, a mí casi nadie ni me mira. Si yo llego y saludo, nadie me responde. Si paso, no soy importante. A nadie le preocupa si yo llegué o no llegué. Yo no valgo. Pero no, Señor. El Señor dice que valemos más que los pájaros. Y que si Él alimenta a los pájaros todos los días y no les falta el alimento, ¿no valemos más que los pájaros? ¿No valemos más? ¿No vales tú más que un pájaro? Tú vales más. Tú vales más. David pensó: Dios me olvidó. Pero Dios está diciendo: tú vales más que ellos. La Biblia dice cuál es nuestro pensamiento, tal somos. Si yo considero que no valgo, pues eso es lo que va a suceder en mi vida. Pero somos valiosos. Fuimos adoptados por Dios. Fuimos comprados con sangre preciosa. Y la sangre de Cristo tiene mucho valor. Así que una vez que llegamos al reino y somos comprados por Jesucristo, tenemos un valor impresionante. Nos redimió. Tenemos un valor para Dios. No importa que no sea quizás visto por los hombres, pero para Dios, Dios me ve. Y para Dios valgo. Y tengo un valor grandísimo, porque Él entregó su vida por mí. Y porque tengo valor para Él. Es importante que hoy entendamos que Dios nos ha dado un valor. Que no somos gente del montón, que nos ha traído a su reino y que nos ha llamado hijos de Dios. Entonces valemos. Sí valemos más que los pajarillos, que los perritos, que todos esos animales tan bonitos que el Señor nos ha dejado, pero valemos más, porque somos la corona de la creación. Y Dios nos ha restaurado, nos ha redimido y nos ha dado un valor.
Es necesario que conectados a la fuente, que es Jesucristo, comencemos a entender el valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Comencemos a ver el valor y las capacidades que Dios ha colocado. Como yo dije en estos días, en Dios no hay desechables, sino recuperables. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen. El pecado hace que allá hubiéramos perdido la imagen de Dios, pero en Cristo recuperamos la imagen. Y tenemos que levantar nuestra mirada para saber que Cristo nos ha aceptado, Cristo nos ha dado un gran valor, nos ha colocado en el cuerpo y nos ha dado función. Tenemos que descubrir eso, porque en la medida que caminemos en la función que Dios me ha dado, mi valor va a ser mucho más claro. Y Dios está trayendo en este tiempo la capacidad de ver y entender. Porque el sistema del mundo denigra, humilla. El sistema del mundo, solamente unos pocos son los que brillan, los demás son del montón. Pero en Cristo Jesús, todos tenemos un valor para Dios, porque nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha perdonado, nos ha hecho sus hijos y nos ha colocado dentro de su cuerpo. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos escondidos en Él, colocados en Él. Así que hay un valor poderoso. Entonces, 3 cosas importantes para derrotar el afán, la ansiedad, la preocupación, la turbación. Primero, ¿cuál fue? Las prioridades. Segundo, conexión. Tercero, valoración. Cuarto, relación. Verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, los que no creen, los que no le conocen, están en búsqueda de esto porque no han conocido al Padre. Están desesperados, ansiosos. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, es que yo tengo que tener tal palanca, yo tengo que tener tal otra. No, si yo estoy en tal partido político, allí me va a ir bien. Ay, yo necesito un padrino, necesito... Están en una desesperación. Pero los que tenemos a Dios como Padre, lo único que necesitamos es entender que si Dios es mi Padre, Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Necesito conectarme, necesito valorarme, pero necesito estar relacionado correctamente. No solamente mirándolo como Dios, sino mirándolo como Padre. Porque dice la Escritura que nuestro Padre Celestial sabe dar buenas cosas a sus hijos. Las que necesitamos, las que nos ayudan a cumplir el propósito, Dios las traerá, pero estando ¿qué? Conectados, viviendo en las prioridades del reino, entendiendo el valor que tenemos para Dios y relacionándonos con el Padre Celestial. Por eso dice aquí, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mantente conectado, alaba a Dios todas las mañanas. Exáltale y dile gracias, Señor, porque hoy es un día de bendición, porque hoy es un día de victoria, porque hoy es un día de gloria, porque hoy es un día de milagros, porque hoy, Señor, las cosas van a suceder a mi favor, porque tú eres mi Padre, porque tú sabes de qué cosa yo tengo necesidad, porque Él es mi Padre y sabe qué necesito y cuándo lo necesito. ¿Y cómo lo necesito? Porque dice en el Salmo 30 que en sus manos están nuestros tiempos.
Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene. Por más que yo me afane, no puedo añadir a la estatura un codo. Por más que me afane, yo ya nací con esta estatura. A menos que me haga una operación que se hacen los japoneses, que se meten un hueso allá en las piernas para crecer, pero tenés eso. Pero por mi propia capacidad, no, por más que me afane no crezco. Dios tiene todo bajo control. Dios todo lo tiene en su mano, y Él lo ha prometido y Él lo hará. Estemos entonces buscando al reino por prioridad, conectados con Jesucristo, la fuente de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento, valorando lo que Dios ha hecho en nosotros, mirando el valor que Dios nos ha hecho al llamarnos hijos, porque nos ha dado el poder de ser llamados hijos. Y si hijos también, herederos. Pero mirando también que tenemos que crecer en la relación con el Padre. Y crecemos en la relación sabiendo lo que Él es. Él es bueno. Nuestro Padre es bueno. Él sabe dar buenas cosas a los que le piden. Y en sus manos están nuestros tiempos. Vamos a colocarnos de pie.